esperamos por Él. Ese cantito. Señor, uno y trino, bendecimos en el nombre del Señor. Que bendiga el Señor, uno y trino, bendecimos en el nombre del Señor. Buenas noches. Estamos. Muy bendecidos. Pues esta oración tan profunda estuvo tan excelente. ¿Acá? Sí, algunos hermanos nuevos esta noche. Sabemos que hoy no es cualquier día, sabemos que hoy no es casualidad que estés tú aquí en este grupo y que fue Jesús quien te invitó a venir. Fue Jesús quien te invitó a venir. Fue Jesús quien te invitó a venir. Mis amigos, es tan rico ver de que en la iglesia hay niños y jóvenes, porque eso nos demuestra de que la iglesia está viva y nos recuerda de que Cristo vino y murió por algo. Su iglesia está viva y nosotros como iglesia tenemos la obligación de continuar el trabajo que Él dejó. Esta noche vamos a compartir un tema más que todo sobre la creación y vamos a tratar de asimilar dos puntos, diríamos dos objetivos. El primero es comprender y asimilar las claves para amarnos más personalmente. Y el segundo objetivo es descubrir qué es ser humano. Recordemos que es gracias al cristianismo de que a la persona encontró esa dignidad de ser humano, porque anteriormente solamente existía el rey, diríamos como el magistrado, y el esclavo. El esclavo no tenía ningún derecho, no tenía ninguna dignidad. Al esclavo, ¿saben por cuánto lo compraban? ¿Cuánto costaba un esclavo en la época de Jesús? No, costaba 30 monedas un esclavo. ¿Y a quién vendieron por 30 monedas? Lo que quiere decir que a Cristo lo vendieron por el precio de un esclavo. Nuestro Salvador fue el precio que le pagaron por él. Para lograr los dos objetivos de esta noche, vamos a responder 3 preguntas que filosóficamente el hombre siempre se ha hecho a través de la historia. Y es aquellas preguntas que dicen: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Entonces vamos a tratar de buscarle las respuestas a esas preguntas. Y como base vamos a tener una lectura que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 13 y versículo del 13 al 14. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? A ver, ¿algún hermano que me quiera ayudar con lecturas esta noche? Me pareció que la hermana Jenny levantó la mano, ¿no? A ver, le voy a prestar mi Biblia. Entonces, como base vamos a tener la lectura que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo del 13 al 14, y dice así, yo la voy a leer. Dice: comportémonos con decencia, como se hace de día, nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios,
Nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra del Señor. Hermanos, antes de comenzar con la clase y a profundizar en ella, quiero que me acompañen en pedir la efusión del Espíritu Santo. Entonces, si me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Divino y Santo Espíritu, te pido que las palabras que salgan de mi boca esta noche sean las que tú quieras y no las mías, y que los oídos por donde entren estas palabras no se queden solamente en los oídos, sino que caigan en tierra buena. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto o el título que le hemos puesto a la charla de esta noche es titulado Nos hiciste, Señor, para ti. Nos hiciste, Señor, para ti es una frase muy conocida de San Agustín. Y toda la frase completa dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo que nos está diciendo es de que nuestro corazón siempre va a estar inquieto por esa búsqueda del Ser Supremo. Y es debido a eso de que el hombre, por mucho tiempo, el hombre siempre se ha buscado a un Dios. El hombre ha buscado, ha tenido esa necesidad de buscar dioses. Si nosotros vemos la mitología griega, la mitología romana, siempre han buscado un Dios. Pero la diferencia entre esos dioses y el Dios de nosotros es de que el Dios de nosotros, Él se nos reveló a nosotros. Si ustedes se recuerdan en el libro de Éxodos, cuando le pregunta Moisés que Dios se le ha revelado y le dice que vaya donde el faraón, le pregunta a Moisés: y cuando me preguntan quién me envía, ¿qué le digo yo? Y le dijo: dile que yo soy el que, el que soy. Aquellas palabras griegas se recuerdan: la Y, la H, la W y la H, que prácticamente se pronuncia como Yahweh, pero realmente no sabemos la pronunciación. Entonces el hombre siente ese deseo, porque el hombre es un ser religioso, siente ese deseo por el Ser Supremo. Nuestro Dios se nos ha revelado a nosotros, y el texto bíblico que leímos de la carta de los Romanos, capítulo 13 y versículo 13, para que les quede de memoria, porque les va a servir mucho. Ese fue el texto bíblico que hizo o que ayudó para que San Agustín tuviera aquella transformación y volviera al catolicismo. San Agustín, justamente hace 2 días, si ustedes se recuerdan, fue el 28 de agosto. Celebramos la fiesta de San Agustín. Entonces, San Agustín, ¿quién era San Agustín? San Agustín fue un hombre que nació más o menos por el año 354, un 13 de noviembre, y murió en el año 340 después de Cristo. Nació en una familia cristiana, porque su madre, ¿saben quién era su madre, no? Santa Mónica. Era Santa Mónica. Santa Mónica lloraba tanto por él, por la forma de ser de Agustín, que no le obedecía a su madre. De tal forma que más tarde San Agustín se llama a sí mismo el hijo de las lágrimas de una madre. Ya lo habían oído esa expresión. Entonces, cuando Agustín, vamos a llamar a Agustín, porque todavía estaba joven, cuando él tenía más o menos 19 años, nos dice su biografía, se fue de donde había nacido para Cartago, y allí tuvo una relación con una joven por 15 años, pero como la joven era de una categoría
económica más baja que él, entonces no se pudo casar con ella. Y vivió esa relación como la tuvo como concubina por 15 años. Entonces, menciono esto para que vean que los santos han sido personas como nosotros, han sido hombres. Nosotros vemos santos y nos imaginamos aquello extra sobrenatural. Lo único que han hecho es que las cosas naturales o sencillas las han hecho sobrenaturales, y lo sobrenatural lo han hecho humilde. Entonces Agustín entra en esta relación, tiene un hijo que se llamaba Deodato, y este muchacho muere cuando era todavía un joven. La que fue mujer de él, la concubina, se va, pero San Agustín andaba en busca de la verdad. Él siempre andaba buscando qué era la verdad, lo cual lo hizo entrar a un montón de religiones. Se metió a una religión que se llamaba el maniqueísmo. Se mete y pues no encuentra la verdad. Luego se va para Roma, y estando en Roma, él empieza a oír aquellas predicaciones de San Ambrosio de Milán. Imagínense en qué época vivió este santo. Es uno de los 4 grandes padres de la iglesia: San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue más tarde, pero Agustín, Jerónimo y San Ambrosio vivieron más o menos en la misma época. Entonces nos dice que estando San Agustín sentado en un jardín en Roma, oyó una voz que le dijo: tómalo y lee, tómalo y lee. Y enfrente de él estaba una Biblia, y él leía mucho las lecturas de San Pablo, las cartas de San Pablo. Lo abre, y en ese momento encuentra esa lectura bíblica. ¿Cuál fue la lectura bíblica? Romanos 13, versículo del 13 al 14. Entonces, esa lectura le dio bien fuerte a él, porque él estaba acostumbrado a tener una vida pagana y una vida de libertinaje. Entonces, ahí el Señor le dice que hay que revestirse de Jesucristo. ¿Qué significa revestirse de Jesucristo? Es tener ese cambio. Usted se viste, pero hay que revestirse, hay que tomar aquella actitud que Jesucristo tiene: ser manso, humilde, compasivo. ¿Qué más? Misericordioso. A ver, ¿qué más? Bondadoso, ¿verdad? Pero sobre todo hay que abrirnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay que tener ese revestimiento interno. Entonces, eso fue más o menos lo que pasó San Agustín. San Agustín tuvo la conversión prácticamente al leer ese texto bíblico. Y le decía que parte de esta noche es encontrar aquello que significa ser humano, que significa ser un ser humano, y sobre todo sobre la creación. Y les mencionaba esas 3 frases filosóficas que el hombre siempre se ha hecho: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Entonces vamos a comenzar por responder la primera pregunta: ¿de dónde vengo? Ustedes han oído la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen del mono, vamos a comenzar porque venimos del mono, ¿verdad? Pero nosotros no venimos del mono, venimos de Jesús. Entonces, para encontrarle la respuesta de la cigüeña, para encontrarle la respuesta a esa pregunta, nos vamos a ir al principio, y nos vamos a ir a la Biblia, y nos vamos a ir al primer versículo y primer capítulo y versículo de la Biblia. Vamos a ir al Génesis, capítulo 1 y versículo 1 y 2. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién se recuerda cómo dice allí? En el principio, ok,
1 y 1, 2. En el En el principio, principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. hasta ahí. Vean, en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y la tierra estaba, no había nada. Esa pregunta, esa parte, le dio mucho trabajo a los teólogos, porque dice, fíjense bien, en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión, pero la tierra estaba vacía. ¿Me siguen en esa parte? Si usted viene, construye una casa, pone las 4 paredes, luego pone el techo, pone el piso, adentro no hay nada, está vacío. Pero todo era confuso. ¿Cómo iba a ser confuso si no había nada? Entonces, ¿estamos hablando de un Dios que no es perfecto? No, porque nuestro Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo encontramos la respuesta a eso? Que era confuso y estaba vacío. ¿Estamos ahí? Bueno, muchos teólogos nos dicen que entre el primer versículo y el segundo versículo hubo un periodo de tiempo. Porque recordemos que Dios creó primero a los ángeles y después hizo la creación, creó al hombre. Nos dice el profeta, por ejemplo el profeta Ezequiel, dice, nos da el nombre de ese ángel que fue caído del cielo. ¿Saben cómo se llamaba, no? Luzbel, era luz bella. No es nada contra los del coro o del ministerio, pero dicen que era el ángel que se encargaba de tocarle el arpa a Dios, ¿verdad? El encargado de la música. Entonces, dice de que saltaba, eso si ustedes lo quieren buscar y están tomando notas, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículos del 12 al 19. Ahí van a encontrar esa parte donde se encuentra el nombre de Luzbel y nos dice de que él saltaba sobre aquellas preciosas de jaspe, rubí, unas piedras lindas que nos menciona. Luego, el profeta Isaías, en el versículo 14, capítulo 14, versículos del 12 a 14, nos dice, ¿cómo caíste del cielo, estrella bella o estrella luminosa? Refiriéndose al mismo ángel. Y en el Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 7, si están tomando nota, ahí nos dice de que hubo una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón, que era conocida como la culebra antigua. Hubo una guerra muy grande entre ellos, de tal forma que cuando ese dragón fue enviado a la tierra, dice que con su cola se trajo ¿cuántas estrellas? Se trajo la tercera parte de las estrellas. ¿Y a quién representa las estrellas en la Biblia? A los ángeles caídos. Entonces estaban, todas esas estrellas se vienen. Esos eran los ángeles que estaban y que tenían todo, que era una confusión, porque era algo invisible. Es a partir de allí, si nosotros vemos en el versículo 13 en adelante, Dios comienza a hacer la creación visible. Hace el agua, la luz, la oscuridad, las plantas, los animales. Pero el sexto día, Dios crea ¿a quién? Al hombre. Fíjense bien, nosotros decimos Dios crea al hombre. Pero en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 26, nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre. Todo lo anterior, incluyendo los ángeles, fueron creados. Al hombre Dios lo hizo. ¿Y el hombre, de dónde hizo Dios al hombre? Lo hizo del barro.
Por eso es que nosotros los hombres somos tierrosos, porque nos hizo del barro. Entonces, pero con el hombre Dios hizo algo diferente que no había hecho con la otra creación. Dios, después que hace al hombre, le sopla el ruá o rúa, como se le quiera llamar, con cual el hombre recibe aquella, no solamente la imagen, sino que la semejanza de Dios. Después continúa y dice de que Dios agarra al hombre y lo pone en un jardín, el Edén. Y al hombre le dice, cuando lo pone, de que él está allí para cultivar y cuidar el Edén. El Papa llama la casa común, la tierra de nosotros. Muchas veces nosotros decimos que el trabajo es un castigo, pero no, el trabajo es de la dignidad del hombre. Porque si Dios le dijo a Adán que él estaba allí para cultivar, lo que quería decir que tenía que trabajar y tenía que producir. Entonces pone al hombre y le dice de que él puede comer de todos los árboles, de todas las frutas que están ahí, menos de uno. Después de esto, quiero que me sigan esto porque es bien importante. Después de esto, dice de que Dios le da un gran sueño al hombre, ¿verdad? Lo duerme y de la costilla del hombre formó ¿a quién? A la mujer. Pero ese ángel ya estaba aquí. Ese ángel viene. Otra cosa, a la mujer, si ustedes se dan cuenta, Dios no le sopló en la nariz. ¿Por qué? Porque ya venía con el soplo de vida que tenía el hombre. Luego de esto, viene y le dice a Dios, después que lo duerme, le da a la mujer. Este ángel que está allí empieza a sentir aquel celo que él tenía cuando estaba en el cielo, que quería ser como Dios, aquel celo de aquella criatura que Dios había hecho. Nos dice la Sagrada Escritura que Dios bajaba prácticamente en la tarde, bajaba a hablar con Adán, ¿verdad? La tarde se refiere más o menos, la brisa de la tarde se refiere más o menos como a las 4 de la tarde. Más adelante vamos a ver que a las 4 de la tarde es cuando Andrés y el otro discípulo siguen a Jesús. Lo vamos a ver en el libro de San Juan. Entonces viene este ángel y se le acerca a Eva y le dice a Eva de que Dios les ha dicho que no coman de los árboles. Eso es la media mentira. Ustedes se dan cuenta, alguien viene y le dice a usted, es cierto tal cosa. Son las medias mentiras, no le viene con la verdad. Entonces viene y Eva le dice, no, el Señor nos ha dicho que podemos de todos menos de uno porque si no nos morimos. La serpiente le dice, no, no te vas a morir, y le da la fruta a Eva. Eva la muerde. ¿Se murió Eva, sí o no? No se murió. ¿Se dio cuenta Eva al morder la fruta de que estaba desnuda? ¿Sí o no? Sí. Lo voy a mandar a clase de Biblia. Ya le da la pena. No. Eva la muerde, pero no descubre de que está desnuda, ni tampoco se muere. Se la da a Adán. Cuando Adán la muerde, es que se dan cuenta que están desnudos. Vean, Dios nos creó hombre y mujer, un solo cuerpo. Fue hasta que Adán mordió la fruta que se dan cuenta. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Tapar su pecado. Le llaman, ¿cómo le llaman? El rabo, taparrabo. ¿Y saben qué fue lo que buscaron, no? ¿Hojas de qué? Fueron hojas de higo. Y el higo, no sé si ustedes conocen la hoja, arriba tiene una cosa que pica. Imagínense qué bonito no le fue a Eva tapándose con esas hojotas, ¿no? Para ver lo que es el pecado. Luego viene Dios y comienza Adán, buscándolo, y el Adán escondido, ¿no? Adán,
Finalmente, aquí estoy, ¿dónde estaba? ¿Y por qué estabas ahí? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo? No, ¿qué pasó? Entonces, bueno, le dice, la mujer que me diste me dio el fruto. Entonces, si ustedes vemos, Adán no culpa a la mujer, Adán culpa a Dios, porque es la mujer que tú me diste. Le pregunta a la mujer qué es lo que ha hecho. ¿Qué dice la mujer? Aquella, la serpiente. Y la pobre serpiente no tenía para quién más ver. Se quedó con toda la culpa. Entonces, viene la serpiente, que es un poco compasivo con ella, pues la pobre serpiente. Viene la serpiente y Dios allí se da algo que es bien importante que lo recuerden. En ese momento, este texto es bien clave para poder comprender muchas cosas de la Sagrada Escritura. Es el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Recuérdese, Génesis 3, 15. Allí se da lo que se llama el protoevangelio, o se le llama también la profecía indirecta. ¿Por qué el protoevangelio? Porque la profecía indirecta, porque Dios está hablando con la serpiente, pero Adán y Eva están escuchando. Entonces, viene Dios y le dice de que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la culebra, o sea, prácticamente la descendencia de la mujer y la descendencia de la culebra. Hasta allí, la mujer no tiene nombre, solamente se conoce como la mujer. Más adelante, los profetas, Isaías nos da aquellas profecías en Isaías capítulo 7 y versículo 14. No vamos a buscar muchos textos, yo unos poquitos. Le dice, por motivos de tiempo, dice Isaías de que va a dar una señal, y ese es, me busco el otro, Lucas 1, capítulo 26. Dice que le va a dar una señal, y la señal es de que la Virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo varón. Como la Biblia declara, va a dar luz a un hijo varón. No dice un hijo hembra, un hijo varón. En el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 26, si ya lo encontró la hermana, nos dice que en el 6º mes el ángel fue enviado a una ciudad de Nazaret. A ver, ¿lo encontró? ¿Quién lo encontró? A ver. Esto es importante por aquellos que dicen que en la Biblia no dice de que María es virgen. Al 6º mes, el ángel Gabriel Está hablando al 6º mes del embarazo de Santa Isabel, ¿verdad? Si lo pueden leer también es bien importante. A ver. fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Lo mandó a una ciudad llamada Nazaret, ¿verdad? A una joven virgen. El profeta había dicho que la señal era de que la virgen iba a quedar embarazada. A ver. De la familia de David. La virgen se llama ¿Cómo se llama la virgen? María. La virgen se llama María. María. Y esto es para aquellos que dicen que María no es virgen. Ahí lo tenemos, Lucas 1, como 27-28. Lo pueden leer del 26 en adelante, y esa es la parte que se conoce como la Anunciación. Entonces, de allí viene Jesús. Nos dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Entonces, Jesús nace y comienza su ministerio. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la pregunta 1. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Venimos del mono o venimos de Dios? De Dios. Venimos de Dios.
el mejor orgullo que nosotros podemos tener es que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero fue el hombre, porque Dios puso al hombre como rey de la tierra, pero fue el hombre que le entregó en plato su reinado y todo al maligno. Y por eso es que en el libro de Job nos dice que cuando Dios está reunido con sus hijos, el diablo llega tarde, y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿De dónde venís? ¿Y qué le dice él? Vengo de la tierra, como quien dice, vengo de ver a mis ovejitas, ¿no? Todos aquellos que tengo bien contentitos allá abajo. Entonces el hombre se lo entrega. La segunda pregunta, ¿por qué estamos aquí? Venimos de Dios. ¿Por qué Dios nos hizo a nosotros? Primeramente, si vemos en el Antiguo Testamento, comenzamos en el libro de Génesis también, que en el séptimo día Dios descansó, pero descansó para que el hombre lo adorara. Cuando Moisés iba a regresar a Egipto a sacar al pueblo de Israel, Dios le dice, dile al faraón que deje salir a mi pueblo, que vaya a las montañas para que me adoren, porque la montaña es donde se reúne Dios con el hombre. Una montaña donde Jesucristo fue crucificado. En una montaña Jesucristo nos dio las bienaventuranzas. En una montaña fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y ustedes han visto la estrella del rey David, ¿no? 2 cuadritos así. Está basado también en una lectura bíblica de Cantar de los Cantares, capítulo 6 y versículo 4, donde dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y se refiere a esas montañas. El hombre abajo y Dios arriba. Bueno, nosotros fuimos hechos por algo, por una misión. Y esa misión, ese mandato, me lo quiere buscar, nosotros lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículos del 19 al 20. Aquí Jesucristo ya ha pasado por su cruz. Ya, Mateo 28, capítulo 19 al 20, pasado por la cruz, ha muerto y ha resucitado, pero Él tiene que subir a los cielos. Pero Él deja una iglesia instituida, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros, como nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 22 y 23. A ver, ¿encontró el mandato? Mateo 28, capítulo 19 y versículo 20. A ver, aquí lo tiene el hermano. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra del Señor. Cuando comenzamos esta noche, yo les explicaba cómo el texto bíblico de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, fue aquel texto bíblico que llevó a San Agustín a tener ese cambio y regresar al catolicismo. Esa es una forma como Dios llama, pero Dios llama de distintas formas. Y vamos a ver 4 formas de cómo Jesús llama al hombre. Y lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículos del 35 en adelante. Allí encontramos aquella parte bíblica cuando Jesús llama a sus primeros 4 apóstoles. Antes de eso encontramos, ya a ver quién lo encontró por aquí. ¿Lo encontró? A ver, vamos a leerlo despacio. Del 35 en adelante. Al siguiente día, de nuevo estaba ahí Juan con los... Al siguiente día está hablando, porque si ustedes se van un poco adelante,
Jesús ya ha pasado y Dios ha hecho una referencia que es el Cordero de Dios. Entonces Juan el Bautista vuelve a regresar al río Jordán y por eso nos dice al siguiente día. Al siguiente día, de nuevo estaba ahí Juan con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: Este es el Cordero de Dios. Cuando lo oyeron esos dos discípulos, siguieron a Jesús. Aquí tenemos, vamos a continuar, aquí tenemos otra forma. Vea, Juan está predicando, los dos discípulos están con Juan, y cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios, estos discípulos deciden seguir a Jesús. Entonces, nosotros vemos que el llamado para seguir a Jesús puede darse por medio de un mensaje, y es por eso que todo predicador, todo aquel que habla de la palabra de Dios, siempre tiene que enseñar la santa doctrina. No se tiene que salir ni de lo que está en la Biblia, ni de lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Porque si usted se sale de eso, usted está enseñando otra doctrina. Y nos dice San Pablo en la primera carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 10, dice que si alguien viene a enseñarles una doctrina que no es la que ellos nos han enseñado, los apóstoles, que la tomaron de Cristo, ni siquiera le pongan atención. Esta es mi palabra, él lo dice en otra forma, tal vez alguien lo encuentra para rectificarlo. Y dice que ni siquiera si un ángel viene a predicarle una doctrina diferente a la que Cristo les enseñó, nos enseñó, échenlo afuera, porque es un anatema. ¿Qué es anatema? Algo que es maldito, es un vómito para Dios. Entonces, por eso es que todo predicador, porque es basado en lo que nosotros enseñamos, en las predicaciones, que la persona puede seguir a Cristo o puede seguir otro camino. A ver. Cuando lo oyeron, esos dos discípulos siguieron a Jesús. Se volvió a Jesús y al ver que lo seguían, le preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, o sea, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y verán. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él el resto del día. ¿Qué horas eran? Las 4 de la tarde. ¿A qué hora bajaba Dios a hablar con Adán? A las 4 de la tarde. No, la Biblia no dice las 4 de la tarde. Dice que cuando eran las brisas de la tarde. Entonces se calculan que eran las 4 de la tarde. ¿Ven cómo nos vamos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? A ver, continuamos. Entonces, vemos de que estos dos apóstoles, se cree que el otro apóstol, uno de ellos, más adelante lo vamos a ver, era Andrés. Se cree que el otro apóstol era Juan, San Juan, porque él es el que escribe el libro. Pero eso no está claro en la Biblia. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Aquí tenemos otro llamado que hace Jesús. ¿Cómo encontrar a Jesús? Vimos que San Jerónimo fue por medio de leer las Escrituras, ¿verdad? Ok. Perdón, San Agustín. Sí. Andrés es por la predicación que da San Juan. Y aquí vemos que Pedro sigue a Jesús por medio de ¿qué? De la invitación que le hace Andrés, el hermano. Entonces, al Señor nosotros podemos llevar discípulos al Señor invitando a los demás. Ustedes pueden invitar más hermanos a estas reuniones y aquí ellos van a escuchar la palabra de Dios. Puede ser una alma más que vamos a salvar.
nos dice en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 20, que el que salva a un pecador, Santiago capítulo 5 y versículo 20, dice que el que salva a un pecador de la muerte lo está salvando. Entonces nosotros damos esa palabra y logramos que esta persona regrese a la iglesia, estamos salvando una alma más, pero lo estamos salvando de la muerte. Continuemos, hermano. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael. Entonces aquí vemos otra forma cómo se puede uno encontrar con el Señor, es en una forma directa. Podría ser tal vez en la oración, porque Jesús tiene ese contacto directo con Felipe. Entonces tenemos, por leer las Escrituras, tenemos por la predicación de Juan, tenemos Por el llamado de Jesús. por la invitación de Andrés, y aquí tenemos un uno a uno del encuentro con Jesús. Y nos dice después de que Felipe se va. ¿Para dónde se va Felipe? Para Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro. Era de Betsaida. Ahí Felipe. sabemos que 3 apóstoles eran de Betsaida. Gracias por venir. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿pero qué cosa buena puede salir de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste dijo de él, ahí viene un verdadero israelita de corazón sencillo. Natanael le preguntó, ¿de cuándo acá me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, ahí te conocí. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, tú crees porque te he dicho, te vi bajo la higuera, verás cosas mayores que estas. Entonces aquí vemos que Natanael es el mismo Bartolomé. Él tiene ese cambio, él tiene el cambio y decide seguir a Jesús cuando él se borra aquellos escrúpulos, porque él dice, ¿acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Entonces él tenía en su mente que de Nazaret no iba a salir nada bueno. Y Dios le dice, yo te vi cuando estabas abajo de la higuera. Los rabinos decían que esa frase, abajo de la higuera, se refería a la hora que ellos se ponían a orar. Estar bajo la higuera era la hora que ellos oraban. Entonces, muchos teólogos dicen que en ese momento Bartolomé estaba orando, y se cree que Bartolomé era como un maestro de la ley. Pero también hay otros que dicen que estar bajo la higuera significa estar bajo el pecado, porque la sombra de la higuera está cubriendo ese pecado, así como Adán y Eva trataron de cubrir su pecado con las hojas de higo, ¿verdad? Entonces, cuando se cree de que Natanael era un maestro de la ley que estaba orando, es por lo que continúa. ¿Cómo continúa? De verdad les digo, ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. A los 3 días. Entonces, esa parte de ver los ángeles subir y bajar en la escalera, se recuerda que fue aquel sueño que tuvo Jacob, que los ángeles subían y bajaban sobre la escalera. Ahí la escalera pues representa a Jesucristo. Entonces, eso no está ahí claro en la Biblia, pero muchos creen que Natanael o Bartolomé estaba leyendo ese texto bíblico cuando Dios le dijo, yo te vi cuando estabas abajo de la higuera. Entonces ahí tenemos varias formas como el Señor nos puede llamar a nosotros. Pero lo importante es que cuando el Señor nos llama para una misión. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando el Señor nos llama? Simplemente revestirnos, pero aquellas palabras que dice el profeta Jeremías, ¿no? Y también las repite el profeta Isaías, donde dice, Señor, como barro en manos de alfarero,
quiere ser en tus manos. Tenemos que dejarnos que el Señor nos moldee a como Él quiera para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. Ustedes ahorita están en el proceso de elegir la nueva directiva. No sé por cuántos años la eligen, por 2, 1 o 2, por 3 años. No sabemos qué llamado les tiene el Señor a algunos de ustedes, pero entra miedo cuando nosotros, el Señor nos llama y va y nos da esa misión, da miedo. No crean que porque yo me vengo a parar aquí y así dando la charla, antes de darla, a mí me da miedo, empiezo a suspirar, camino para allá, regreso, estoy pensando y pidiendo que baje el Espíritu Santo. Es normal porque somos humanos. Pero cuando usted se entrega al Espíritu Santo y confía en Él, que fue lo que dijo, cuando los agarren, no se preocupen porque le van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Él es el que habla. Entonces, aquellos de ustedes que van a ser elegidos en esta nueva directiva, es porque el Señor los ha elegido. Vean, en el libro de Hechos, no lo vamos a buscar, capítulo 13 y versículo 3, nosotros encontramos cuando dice que los apóstoles estaban ayunando y estaban en oración. De todos los que estaban allí, los discípulos, llegó el Espíritu Santo y les dijo: apártenme a Bernabé, a Saulo y a Bernabé, porque tengo una misión especial para ellos. Entonces, cuando ustedes vayan a dar ese voto por el hermano que ustedes quieren que quede en la directiva, oren primero, pongan el nombre y deposítenlo. Y aquellos de ustedes que el Espíritu Santo los haya elegido, porque después de esa reunión que hubo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé van a decir que habían unos judíos que querían imponerles a los paganos que se circuncidaran. Entonces ellos oraron, dice que hubo una discusión fuerte, pero se refiere a oración, no a un pleito. Dice de que ellos mandaron una carta, y en la carta decía: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Así era el encabezado de la carta. Cuando esta directiva sea elegida, van a decir: el Espíritu Santo y los miembros han elegido a estos miembros. Y a los que elijan, no tengan miedo, no tengan miedo, porque si Dios los llama, Dios va a capacitar. Si Dios los llama, es por algo. Entonces, no tengan miedo. Es el único consejo que le doy con referente a esta parte, porque es que estamos aquí, estamos para una misión. Tengo 10 minutos nada más. Y pueden leer un texto bíblico más, que lo iba a cubrir, pero el tiempo no va a alcanzar, que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 5 y versículo del 1 al 11. Eso es lo que se llama la pesca milagrosa. Cuando Jesús llega y ve las dos barcas, estaba escudriñando bien ahí. Una barca era la de Juan, Santiago y Juan, y la otra barca era la de Pedro. Entonces viene Jesús, se sube en la barca de Pedro. Entonces la barca representa a la iglesia. Comienza a predicar, luego le dice que entre mar adentro, dándole a entender que a la orilla no habían agarrado pescados, refiriéndose a los judíos, pero más adentro, donde estaban todos los paganos, había bastante pescado, de tal forma que esas redes se rompieron. Las redes allí representan la palabra de Dios, ¿no? Una red se tira y agarra los pescados. Entonces, mira, Lucas capítulo 5 y versículo del 1 al 10, al 11 al 10 me parece. Eso es lo que cubre lo que se llama la pesca milagrosa. Entonces, el Señor nos tiene una misión a nosotros. Ahora, la tercera pregunta es, vamos a buscar la respuesta. ¿Para dónde vamos? Si usted viene del mono, usted está aquí para hacer ¿qué? Monerías. Pero nos dice la palabra que para entrar al reino de los cielos tenemos que renacer de nuevo del Espíritu y del agua. O sea, y en San Marcos 16 nos dice que todo aquel que se bautice
crea y se bautice, se salvará. El que no cree y no se bautice, no se salvará. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Mucha gente dice, yo busco la vida eterna. Sí, todos vamos a resucitar, pero ¿cuál vida eterna busca usted? ¿La vida eterna con Jesucristo o la vida eterna donde va a ser el rechinar de dientes? La decisión está en nosotros. Decía San Agustín, aquel que nos hizo sin nuestro consentimiento no nos va a salvar también sin nuestro consentimiento. El que nos hizo sin nuestra ayuda no nos va a salvar sin nuestro consentimiento, porque Jesucristo vino a redimirnos, a comprarnos. La salvación está allí, pero nosotros tenemos que trabajar por esa salvación. Y recordemos que está como un vaso de barro, ¿verdad? Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos nosotros? Vamos a ver en el libro también de San Juan, capítulo 14 y versículo 1 al 4. Dice Jesús, ¿lo encontraron? Aquí lo encuentra, me ayuda. Jesús, a ver, hermana, lo encontró. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararlos un lugar. Y cuando le haya ido, os haya preparado un lugar, volveré a usted, tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabréis el camino. Vea, dice de qué palabra de Dios. Vamos a continuar. Dice, si quieres salir conmigo, no se enoja, ¿verdad? Entonces, nos dice de que no se turben más. Crean en mí, crean en Dios y crean en mí. Yo me voy a la casa del Padre donde hay muchas moradas. Allá es donde queremos llegar nosotros, ¿verdad? Pero no nos vaya a pasar la de Santo Tomás, que después que Jesús dice, yo me voy a regresar y donde yo esté van a estar ustedes. Pero Tomás, como siempre, llegaba tarde. El día de la resurrección no estaba con los apóstoles. Nos dice la tradición que cuando los apóstoles llegaron, que fueron los últimos momentos de la Virgen, llegó tarde y quería ver el ataúd, ¿no? Llega tarde. Y aquí yo pensé que Jesús le había dicho, este bruto, tanto que le he dicho 3 años y no entiende. Oiga, ¿qué es lo que dice Tomás? Le dice Tomás, Señor, no sabemos cómo podemos saber el camino. Tomás, 3 años de andar con el Señor. No sabemos, ¿cómo le dicen? No sabemos. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Le pregunta a Tomás, ¿no? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino es por medio de mí. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vamos buscando llegar hasta allá. ¿Y qué es lo que hay en esas moradas? En esas chozas. Búsqueme el libro de 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. A ver quién lo encuentra. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. Dice que ni oído oyó, ni ojo vio las maravillas que nos esperan a aquellos que, a ver cómo dice. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. No hay una mente humana que se pueda imaginar esas maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ese es el camino, ese es donde nosotros queremos llegar. Y nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4, que allí no va a haber, alguien me lo puede buscar para revisarlo, ahí no va a haber ni llanto, ni dolor. Él nos va a enjaguar las lágrimas a nosotros. A ver. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena,
pues todo lo anterior ha pasado. Y Todo- él, hasta ahí. Palabra del Señor. Todo lo anterior ha pasado. O sea que nosotros ya nos hemos revestido de Cristo. Por aquí me voy a quedar, entonces espero que ya quede un poco claro de dónde venimos, de dónde está la mayor dignidad del hombre. Venimos de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué nos hizo? Para continuar la misión salvífica que Él comenzó. Nosotros tenemos que continuarla. ¿Y para dónde vamos? Para la vida eterna. Quiero dejarlos con una frase que decía San Agustín, y creo que la traje, porque quiero también aprovechar y hacer esta noche como en honor a San Agustín, a ese gran padre de la iglesia, doctor de la iglesia. Él es uno de los, me parece que son 37 doctores nada más que tiene la iglesia en 2000 años. Como ven, no es cualquiera que lo pone como doctor. Y San Agustín, después que ya se había convertido, decía esto, decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por de afuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora lo anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Esa es una de las palabras muy bellas y profundas de San Agustín. No soy el mejor de los coros, pero tenemos un minuto y quiero que me acompañen en aquel canto que dice: Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. ama a todos tus hermanos y hace bien. Lo importante es que Cristo nos necesita a nosotros para amar y para dar su mensaje. Hermanos, los voy a dejar hasta aquí y gracias por invitarme. Y Ya sabemos para dónde vamos. ¿Va? A la morada que nos tiene preparada el Padre. Ahí vamos. Gracias, hermano Horacio. Gracias. Siempre aprendemos, ¿verdad? Mucho. A través de esas enseñanzas que nos comparte también. También el espacio para los testimonios.